Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24, en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19. A continuación les presento algunos de los temas que vamos a tratar en este programa. Si bien las cifras siguen en descenso, varios países de nuestro continente han comenzado a tomar medidas para prevenir o al menos disminuir el impacto que pueda tener un nuevo pico de contagio que podría comenzar entre el final de octubre y el inicio del mes de noviembre. Con el doctor Carlos Eduardo Pérez, nuestro asesor científico, veremos algunas recomendaciones para prepararnos para esta nueva ola de contagio de COVID-19 que podría impactar en el continente americano. En solo unos minutos les estaremos contando. Hablaremos también de Uruguay, que aplicó 1 millón de dosis de refuerzo o tercera dosis, es decir, que ya el 28% de la población uruguaya tiene ya esta inyección extra de la vacuna de Pfizer que busca mejorar la inmunización de los ciudadanos de cara a la apertura de las fronteras que está previsto para el mes de noviembre y también para el inicio de la temporada de verano en la que se espera que ingrese un alto flujo de turistas a este país suramericano. Tendremos reporte desde la ciudad de Punta del Este en la costa uruguaya. Y hablaremos también de Brasil. Allí pues ya superaron las 600,000 personas fallecidas por COVID-19. Por este motivo, los ciudadanos inauguraron diferentes memoriales y también rindieron homenajes a las víctimas mortales que ha dejado el coronavirus en diferentes ciudades de ese país. Esto mientras la campaña de vacunación también está avanzando muy lentamente en Brasil. Un poco más del 45% de los brasileños ya ha recibido el esquema completo de la vacunación. Vamos a ver las cifras. En unos minutos iremos hasta Río de Janeiro para conocer los detalles de este y otros temas relacionados con este país. Pues vamos a comenzar y lo vamos a hacer entonces con algunas de las cifras para ver cómo está el panorama del avance de la pandemia de COVID-19, pero esta vez no vamos a ver las cifras del continente americano, sino las cifras globales. Veamos entonces las cifras de casos confirmados en todo el mundo. Ya supera los 237 millones de casos confirmados, mientras que la cifra de fallecidos supera los 4.8 millones de personas. De otra parte, las dosis de vacunas que ya han sido suministradas en todo el mundo ya supera las 6.419 millones de dosis. El porcentaje de la población mundial que ha recibido ya el esquema completo de vacunación supera solamente el 34.66%. Vamos a conversar entonces con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico, infectólogo y asesor científico de France 24. Ya está con nosotros para nuestra habitual consulta. Doctor, bienvenido. Como siempre, un gusto saludarlo para hablar con usted aquí de diferentes temas en el programa. Y lo estaba mencionando en la introducción, nos tenemos que preparar para un posible nuevo pico de contagio en el continente americano. ¿Qué podemos hacer para empezar a cuidarnos desde ya, para empezar a prevenir antes de que esto llegue? Porque es mejor prevenir que tener que estar haciéndole frente entonces a este pico. Sí, definitivamente, Santiago, sí va a haber un incremento y aceleración de casos, pero lo más importante es que si aceleramos los procesos de vacunación y mantenemos el distanciamiento físico como lo hemos hecho en este tiempo y la pedagogía acerca de los espacios ventilados, del uso correcto de las medidas de seguridad, seguramente el impacto va a ser mucho menor que las olas precedentes. Recordemos que esto ya no depende del virus, sino del comportamiento humano. Y creo que durante este año y medio hemos aprendido varias cosas para mitigar que sea el efecto tan grande para esta próxima ola que se acerca en las próximas semanas. Doctor, hablemos ahora de la vacuna de la farmacéutica Johnson & Johnson. Esta compañía va a pedir la autorización ante las autoridades de Estados Unidos para suministrarla como en 2 dosis. Recordemos que la vacuna de Johnson & Johnson era monodosis y si la obtiene sería entonces la primera vacuna que no es de ARN mensajero, que recibiría entonces esta posibilidad de ser inoculada en 2 dosis o como una tercera dosis si una persona tiene 2 dosis previas de otra vacuna diferente, es decir, hacer una mezcla de vacunas. Esto abre puertas entonces a ampliar aún más la vacunación a nivel internacional. Sí, es súper importante precisar algunas cosas, Santiago. Esta vacuna es muy segura como monodosis. Lo que demostró el estudio Ensemble 2 es que aplicar la vacuna 3 meses después genera anticuerpos en un 97% que protegen de enfermedad grave. Es decir, que esta vacuna, como las otras vacunas, al tener un refuerzo, incrementa su capacidad para responder ante la enfermedad.
Esta vacuna de Janssen es de vectores virales, como son la de AstraZeneca y la de Sputnik. Y esta vacuna, estas dos anteriores que mencioné, tienen 2 dosis. Esta entraría a ser nuevamente otra vacuna de vectores virales con 2 dosis. Y es probable que muchas de las vacunas que tenemos disponibles vayan a necesitar refuerzo en el futuro para toda la población. Doctor, hago la aclaración cuando me refería a que esta es la vacuna que no es de ARN mensajero, que sería autorizada para ser utilizada en 2 dosis, que tendría la misma eficacia de las vacunas que sí son de ARN mensajero. Hago esa aclaración. Hablemos ahora de AstraZeneca. Esta farmacéutica presentó también ante la FDA una autorización para el uso de emergencia de una terapia con anticuerpos para prevenir el COVID-19. ¿En qué consistiría esta supuesta terapia y qué referencias hay? ¿Qué se comenta al respecto en el mundo médico y científico? Es una noticia muy importante. Cuando hay inmunización, hay 2 tipos de inmunización. La inmunización que se llama activa son las vacunas, estimulamos el sistema inmune. Y la inmunidad pasiva es que le damos defensas a la persona para que se pueda defender. Estos anticuerpos monoclonales, y AstraZeneca presentó su estudio, hay otros de otras casas farmacéuticas, en donde se le administra a personas que tienen la enfermedad, tienen problemas de sus defensas y se les regala a través del medicamento de defensas para que se puedan proteger. Esta es una estrategia muy importante en pacientes como trasplantados, pacientes con cáncer o quimioterapia, y seguramente evitaría las complicaciones que ellos de la enfermedad ellos reciban. Esta es una gran noticia porque ya tendríamos medicamentos antivirales, anticuerpos profilácticos y vacunas, ya cumpliendo el rompecabezas para eliminar la pandemia de la humanidad. Precisamente hablando de las pastillas antivirales, la farmacéutica Pfizer, lo estábamos mencionando la semana pasada. Esta semana la noticia es por parte de la farmacéutica Merck, que podría ser el primer tratamiento no hospitalario aprobado por la FDA para hacer frente al COVID-19. ¿Esto cómo cambiaría entonces la lucha contra el coronavirus? Partiendo de este punto que usted nos mencionaba, de todas las opciones que tenemos ya disponibles para poder hacer frente al coronavirus. Estas 2 estrategias de medicamentos, tanto la de Pfizer como la de Merck Sharp & Dohme, son estrategias que previenen la hospitalización y como consecuencia previenen el fallecimiento. Son terapias orales, se colocan al inicio de los síntomas y yugula la infección en una forma muy rápida y eficaz, con pocos efectos adversos. Esto sería uno de los complementos perfectos porque tendríamos tratamientos efectivos y preventivos y con eso impediríamos que haya colapso hospitalario y que esta sea una enfermedad respiratoria más. Realmente todas estas 2 semanas han sido llenas de buenas noticias y se avisora que depende también de nuestro comportamiento una modificación en el COVID en el futuro próximo. Doctor Pérez, muchas gracias por haber explicado a nosotros y también a la audiencia de France 24 estas buenas noticias que tenemos esta semana. Esperemos que todo esto empiece ya a distribuirse a nivel internacional y tengan las autorizaciones pertinentes para comenzar sus distribuciones. Muchas gracias, doctor. Vamos a cambiar de tema. Bueno, pues ya lo estábamos mencionando, que la farmacéutica Pfizer-BioNTech solicitó formalmente la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 en menores de edad comprendidas entre los 5 y los 11 años de edad solo para Estados Unidos. Dicha vacuna está ya aprobada para ser usada en los jóvenes mayores de 12 años. De ser aprobado su uso, cerca de 2.000 menores de edad podrían ser vacunados en los próximos meses en Estados Unidos. 28 millones es la cifra de niños entre 5 y 11 años que podrían ser aptos para vacunarse en Estados Unidos. Pfizer-BioNTech espera que el regulador federal estadounidense así lo apruebe. Esta franja de edad recibiría una dosis adaptada con 10 microgramos por cada inyección frente a los 30 microgramos utilizados a partir de los 12 años. Sebastián, de 8 años, participó en el ensayo clínico de Pfizer. Me hace muy feliz ayudar a otros niños a vacunarse. Y sinceramente, si tuviera que volver a vacunarme, lo haría. El suero de Pfizer-BioNTech sería la primera vacuna autorizada para menores de 12 años en Estados Unidos. La meta de esta nueva autorización sería bajar las cifras de contagio de los niños estadounidenses mientras las escuelas funcionan de nuevo y llega el tiempo frío.
Al 30 de septiembre, casi 5,9 millones de niños han dado positivo en las pruebas de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. El número de nuevos casos de COVID en niños sigue siendo excepcionalmente alto. Miles de niños han pasado por el hospital y aproximadamente 500 menores de 18 años han fallecido en Estados Unidos. Sin embargo, rara vez se enferman gravemente del COVID-19 y el objetivo de la vacuna sería evitar que contagien a los adultos. Cada 3 semanas, el Reino Unido hace una revisión de la lista roja de países que tienen restricciones debido a la situación epidemiológica. En su más reciente revisión, el listado retiró una buena parte de los países de la comunidad internacional. Sin embargo, hay 7 países latinoamericanos que todavía tendrán restricciones para que sus ciudadanos ingresen al Reino Unido, siendo estos entonces Colombia, Ecuador, Haití, República Dominicana, Panamá, Perú y Venezuela. Vamos ahora con noticias destacadas desde Uruguay a lo largo de esta semana. Este país ya vacunó con una tercera dosis o dosis de refuerzo a 1 millón de personas en este país y su gestión de la pandemia también ha sido elogiada por el Fondo Monetario Internacional. Vamos a conocer más detalles con Karina Dalmás desde la ciudad de Punta del Este en la costa uruguaya. Hola Karina, hablemos primero de ese elogio que le han hecho a las autoridades uruguayas por parte del FMI por el manejo que le han dado a la crisis que desató la pandemia de COVID-19 allí. Los técnicos del Fondo Monetario Internacional elogiaron el manejo de la macroeconomía uruguaya durante la crisis, específicamente señalaron la prudencia en el manejo de la economía. Destacaron que el 77% de la población ya haya recibido vacunación, señalaron esto como un indicio para una reactivación económica. De hecho, señalaron que las proyecciones para el crecimiento económico del país las proyectan en un 3,2% para finales del 2021, por encima del 3% proyectado en el mes de mayo. Señalaron una inflación para el final del año también de 7,2% y de 5,8% para final del 2022. Probablemente consideraron el hecho de la reapertura de las fronteras y la llegada de turistas a una industria que afecta muchísimo la economía, llegando a ser parte del 6% del PBI de Uruguay. También destacaron la política económica de Uruguay en cuanto a salir a buscar nuevos mercados. También vieron con buenos ojos la política de combustibles, el cambio en la manera de manejar los precios. Señalaron también, sin embargo, que les preocupa el bajo nivel educativo y que esto lleva a grandes índices de desocupación juvenil y afecta directamente el capital humano del país. Bueno, Karina, tal vez esa es la noticia más reciente allí en Uruguay, pero la noticia más destacada de esta semana es ese 1 millón de personas que ya recibieron la tercera dosis o dosis de refuerzo. Ha avanzado rápidamente entonces la vacunación allí en Uruguay en cuanto a esta fase de la dosis de refuerzo. Más de 1 millón de personas ya recibieron una tercera dosis de vacuna contra el COVID-19 en Uruguay, en este caso del laboratorio Pfizer, lo que equivale al 28,5% de la población. Las autoridades sanitarias tomaron la decisión luego que ingresara la variante Delta a el país y que también estas contaban con stock de vacunas dentro de Uruguay. Primero se le otorgó la posibilidad a las personas inmunodeprimidas y luego se extendió a todas aquellas personas que lo requieran. Esto contrario a la solicitud de la Organización Mundial de la Salud, que pidió que primero se otorgaran vacunas a el resto de los países que no han alcanzado más del 10% de la vacunación. Sin embargo, Uruguay decidió mantener con este plan de vacunación y hoy es el segundo país en el mundo en otorgar la cantidad, en el alcance de personas con una tercera dosis de refuerzo. En estos momentos, la penetración del COVID-19 en Uruguay viene descendiendo.
Karina, de cara a esa apertura de las fronteras en Uruguay y también de cara a la llegada del verano, que llegan muchos turistas a este país, el gobierno está contemplando la posibilidad de vacunar a extranjeros menores de 18 años, aprovechando que tienen un excedente de vacunas. ¿Qué dicen al respecto sobre esta posibilidad, este posible plan? Las autoridades sanitarias indicaron que luego de que la mayoría de la población haya ya recibido esta tercera dosis de refuerzo de vacuna contra el COVID-19, están pensando en administrarla a los adolescentes extranjeros que ingresen al país. Recordemos una vez más, el 1 de noviembre se abren las fronteras para los turistas en Uruguay. Las autoridades sanitarias indicaron que sí realizaron un cambio para los adolescentes extranjeros. Esto quiere decir que aquellos que ingresen al país con un PCR negativo ya no se les pedirá a los no vacunados que también realicen una cuarentena. Las autoridades sanitarias indicaron que la medida la cambiaron debido a estudios internacionales que señalan que los menores transmiten menos la enfermedad y cuando la transitan lo hacen con casos leves. Gracias, Karina, por este reporte desde la ciudad de Punta del Este. Nos vamos ahora a Bolivia. Allí los ciudadanos mayores de 50 años ya comenzaron a retirar parte de sus pensiones en un esfuerzo por hacer frente a la crisis económica provocada por el COVID-19. Esta medida, que según el Ministerio de Economía beneficiará a 1.400.000 personas desempleadas, deja muchas preguntas sobre el futuro a mediano plazo de estos ciudadanos. Veamos. Esta semana, los bolivianos que fueron duramente golpeados en su bolsillo por la pandemia pudieron empezar a retirar parte o la totalidad de sus aportes para la jubilación. Pero frente a las administradoras de fondos de pensiones, la confusión reinaba. La información es la que no da. Se debe decir, o no, si tienes rendimientos, digamos, usted va a cobrar tantos en el banco y no cuidado que esté cobrando tanto también, ¿no ve? Tras varias protestas con ese reclamo, el gobierno de Luis Arce promulgó en septiembre una ley que permite el retiro total o parcial de los aportes de jubilación para los que no reciban un salario o que estén desempleados. El primer mandatario, sin embargo, invitó a los ciudadanos a meditar si de verdad necesitan efectuar este retiro para que no se queden sin ahorro para la vejez. Pero para los que perdieron sus empleos con la pandemia y acabaron con sus ahorros para sobrevivir, esa norma era más que urgente. Uno cuando recoge el dinero es porque necesita, no es porque quiere y listo, no. En concreto, los mayores de 50 años que tengan menos de $1.400 pueden retirar la totalidad de sus recursos. Y quienes tengan hasta $14.300 podrán acceder al 15% de su ahorro, mientras que los que tengan ahorrado más de ese valor podrán sacar un máximo de $2.100. La iniciativa no es nueva en la región, donde más de 22 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Así, en un esfuerzo por impulsar su economía, Chile permitió en mayo una nueva retirada de las pensiones de sus ciudadanos, la tercera desde el inicio de la pandemia. Hay diferentes variantes circulando en nuestro continente. Veamos un grupo de países al azar para ver cuáles son las variantes predominantes en esos territorios. Vamos a comenzar en el norte, Canadá. Allí el 100% de los casos registrados en las últimas 2 semanas corresponden a la variante Delta. En Brasil, Delta representa el 93% de los casos, mientras que Gamma representa el 7.5%. En Costa Rica, la variante Delta sería el 70.19% de los casos, Gamma el 15.38% y la variante Lambda representa el 3.85%. Terminamos en Paraguay, en donde la variante Delta representa 93%, Gamma el 4.76% y otras variantes el 2.38%. Y en la Argentina está avanzando la vacunación en diferentes sectores de la población y si bien las restricciones también han comenzado a ser levantadas o por lo menos suavizadas con la llegada de la primavera austral, este país también está atento ante la posibilidad de un nuevo pico de contagio. Para conversar sobre esta situación sanitaria en Argentina,
Vamos a conversar con el doctor Carlos Camburian, él es médico argentino, por su apellido puedo pensar que es también armenio, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Bariloche, doctor Camburian, y comienzo a preguntarle por esa decisión de las autoridades argentinas de darle el visto bueno a la vacuna Sinopharm para vacunar a menores de 3 a 10 años de edad. ¿Cuál es su opinión al respecto y cómo avanza este proceso allí? Bueno, ¿cómo están? Gracias por este tiempo. Yo estoy, por supuesto, muy de acuerdo con vacunar a los niños de 3 a 11 años. El punto de acá es que en Argentina se autorizó una vacuna, que es la vacuna de Sinopharm, la vacuna china, que no tiene hasta el momento autorización por la Organización Mundial de la Salud y que los estudios que están realizándose para este grupo etario todavía están en fase 2 y la fase 3 de este estudio todavía no está completada y no tenemos datos fehacientes respecto de la efectividad y la seguridad de la vacuna. Por eso hay muchos pediatras y sobre todo muchas mamás y muchos papás que tienen muchas dudas respecto de aplicar o no esta vacuna. En una Argentina que aún se niega a tener vacunas de Pfizer, ¿no? Vacunas americanas. Doctor Camburian, Argentina tal parece que ha tenido problemas para poder garantizar un suministro fluido de las vacunas de las diferentes farmacéuticas. Y una de las noticias destacadas esta semana fue esa devolución de 1.3 millones de dosis del componente número 2 de la vacuna Sputnik V, que ha sido el Instituto Gamaleya el gran proveedor de vacunas para Argentina. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? ¿Por qué tuvieron que devolver esta dosis y por qué ahora están teniendo problemas con los rusos para garantizar el suministro? Bueno, fue bastante escandaloso esto en la Argentina en esta semana. Las autoridades en Argentina no informan el motivo por el cual esas vacunas fueron devueltas a Rusia. Simplemente nos dicen que fue un problema del etiquetado, pero realmente oficialmente no hay ninguna explicación válida para esto. Y aparte de esto, algunas de esas vacunas aparentemente fueron aplicadas, de modo que hoy hay una investigación en curso respecto de por qué estas vacunas fueron devueltas, ¿no? Y claramente sí hay severas dificultades en la administración de vacunas en la Argentina, sobre todo de segundas dosis. Ustedes piensen que la Argentina tiene un índice muy alto de vacunación con Sputnik, una vacuna que tampoco está autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, la Argentina y el argentino tienen muchas restricciones para el ingreso a otros países, ¿no? Doctor, hablemos desde la parte médica. ¿Cuál es su opinión sobre el avance de la vacunación en general, de la situación, el panorama general en Argentina en cuanto a las personas hospitalizadas, contagiados, fallecidos? Hemos visto en las últimas semanas que las cifras han empezado a bajar. Está dando un respiro a las autoridades, pero ¿qué esperan ustedes para el inicio del verano? ¿Esperan un repunte y otra ola de contagio o qué esperan ustedes allí? Bueno, es posible que suceda así. Hoy la Argentina está en un momento de estabilidad en cuanto al número de contagiados y al número de fallecidos. Ha descendido respecto de las semanas anteriores. Esperemos que continúe así. El ritmo de vacunación se aceleró en el último tiempo, pero recién la Argentina tiene al 50% solamente de su población vacunada con 2 dosis y estamos viendo que terceras dosis seguramente van a hacer falta. No creemos que de acá en adelante haya brotes importantes como los que tuvimos, pero sin dudas la variante Delta nos acecha, está circulando de manera comunitaria y posiblemente el brote de contagios pueda suceder y va a depender mucho de cómo avance el plan de vacunación para saber cómo va a evolucionar este núcleo de contagios que puede suceder de acá en adelante en las próximas semanas. Ojalá que la estabilidad continúe en la Argentina porque es lo que necesitamos. Esperamos esa estabilidad para Argentina. Doctor Camburian, muchas gracias por estar con nosotros aquí en France 24, haber aclarado para nosotros este panorama médico allí en este país. Merci. Pasamos ahora a Perú para ver allí los hechos más destacados de la semana en torno a la pandemia de COVID-19, pero antes demos un vistazo a las cifras. En Perú la cifra de casos llega ya a los 2.1 millones de casos confirmados, los fallecidos superan los 199.000, ya se aproximan a los 200.000. Y el 35.72% de la población tiene ya el esquema completo de vacunación. En Perú la variante Delta es la mayoritaria con el 43% de los casos, la variante Gamma llega al 34.29% de los casos y la variante Lambda llega al 20% de los casos.
Pues seguimos hablando de Perú. Este país también está teniendo dificultades para acceder a los lotes de las vacunas y así poder garantizar la inmunización de sus ciudadanos. Vamos a conversar con Francisco Zacarías allí en la ciudad de Lima, en la capital. Francisco, gracias por acompañarnos hoy en el programa y comencemos por el anuncio de la OPS que indicó que no tiene previsto lotes de vacunas para entregarle a Perú a través del mecanismo COVAX. Se van a quedar entonces sin un suministro adicional. Santiago, Perú esperaba este año más de 13 millones de vacunas contra el COVID-19, pero el mecanismo COVAX Facility ha señalado que no va a ser posible entregar los lotes comprometidos de AstraZeneca y Pfizer. Se prevé que en los meses de noviembre y diciembre se tenga más vacunas disponibles, pero va a demorar hasta inicios del año 2022 cerrar todas las compras. Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, reveló que la demora se debe a que los laboratorios priorizan la entrega de vacunas a los contratos bilaterales firmados con países donde el costo es mucho más elevado. Esta situación inesperada por las autoridades sanitarias de este país perjudica el plan de vacunación que han venido desarrollando. El gobierno se había trazado la meta de tener al menos al 50% de la población vacunada y protegida con sus 2 dosis antes de la llegada de una eventual tercera ola del COVID-19. Francisco, Perú, al igual que Argentina, está teniendo problemas con el suministro de la vacuna Sputnik V hecha en Rusia. Tenían muchas esperanzas los peruanos para recibirla, para darle un impulso al plan de vacunación y tal parece que este lote de vacunas tampoco va a llegar a territorio peruano. ¿Por qué? Las autoridades sanitarias encendieron alerta al anunciar que Perú no recibirá las 20 millones de dosis de las vacunas Sputnik V contra el COVID-19. ¿Qué fue lo que ocurrió? El contrato que firmó el gobierno del expresidente Francisco Sagasti no cumplió con los pagos. En consecuencia, las empresas rusas no están obligadas a traerlas puntualmente, pero el factor principal, según Hernando Ceballos, ministro de Salud de este país, es que los rusos no tienen disponibles las vacunas por dificultades de producción. Así las cosas, el gobierno peruano tendrá que reducir la velocidad de la vacunación y disponer de los últimos lotes de Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm que disponen sus almacenes. Perú centra sus expectativas en el arribo de 8 millones de dosis de Sinopharm durante octubre, que tendrán que dosificarse hasta el año 2022, cuando llegarán 20 millones de dosis de Moderna y 35 millones de dosis de Pfizer contra el COVID-19. Francisco, estaba dando algunas de las cifras del panorama allí en Perú y mencionábamos que la variante de más predominancia allí es la variante Delta. ¿Qué dicen las autoridades al respecto? ¿Qué van a hacer para combatirla? Porque además también hay algunos casos de la variante Delta Plus. El gobierno de Pedro Castillo ordenó que todas las provincias de Perú sean clasificadas en el nivel alerta moderado. Se ha reducido el horario del toque de queda, hora va de 1 hasta las 4 de la mañana. Las actividades en espacios cerrados tienen un nivel de alerta moderado. Centros comerciales, restaurantes, supermercados, entre otros, cuentan con aforos que van del 50 al 60%. Esta nación contabiliza más de 2.181.000 casos confirmados y más de 199.500 fallecidos por el SARS-CoV-2. Y hablando de vacunación, el país emprende la inmunización de jóvenes de 18 a 20 años. Hasta el momento, Perú tiene un avance del 44% de un universo objetivo, que son 28 millones de peruanos. El último reporte del Ministerio de Salud registró más de 12.294.000 personas con 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Francisco, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Lima. Y brevemente les presentamos otras noticias destacadas de la semana en nuestro continente. Comenzamos en México, en donde recibieron 1.5 millones de dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia. Suman así 8.400.000 dosis con las que han impulsado el proceso de vacunación en ese país. Mientras tanto, en Paraguay, allí recibieron 84.000 dosis de la vacuna Pfizer para seguir avanzando con su plan de vacunación. Paraguay ha concentrado el acceso a las vacunas a través del mecanismo COVAX y a través de las donaciones por parte de países como, por ejemplo, Estados Unidos. Y brevemente les cuento también que las autoridades de Colombia avalaron aplicar la vacuna Sinovac, desarrollada en China, para los menores de 3 a 11 años de edad, una fase del plan de vacunación que comenzará pronto a nivel nacional.
Y Brasil esta semana superó las 600.000 víctimas mortales por el COVID-19, una cifra de las más altas del mundo. Por este motivo hubo homenajes a las víctimas en diferentes ciudades de ese país y hubo también, por supuesto, críticas al presidente Jair Bolsonaro, que ha minimizado el impacto de la pandemia. Está con nosotros Valeria Zacone para profundizar en torno a este tema. Valeria, comencemos por esas 600.000 muertes, una cifra lamentable que dicen las autoridades, y cómo transcurrieron los homenajes en las diferentes ciudades del país, sobre todo allí en Río de Janeiro, donde usted se encuentra. Brasil es el segundo país del mundo más afectado por la pandemia del coronavirus en números absolutos y solo por detrás de los Estados Unidos. Estamos en la playa de Copacabana. Aquí a mi espalda una ONG ha organizado un homenaje a las víctimas del coronavirus, 600 pañuelos blancos que recuerdan a las 600.000 víctimas. Pero en este panorama sombrío hay una buena noticia. El 58% de las ciudades brasileñas en septiembre no registraron ninguna muerte por el COVID-19. Es el mejor dato desde mayo de 2020. Estamos hablando de 3.274 ciudades. También la media semanal de muertes ha bajado, se sitúa en 500 fallecimientos diarios, muy lejos de los más de 4.000 muertes registradas en abril de este año. Es el claro resultado de la vacunación que en Brasil avanza, a pesar de ser un reto enorme porque Brasil tiene una población de 213 millones de habitantes. Valeria, hablemos ahora del plan de vacunación. El 45% de los brasileños ya tienen el esquema completo de vacunación. ¿Qué más dicen las autoridades en torno a este plan? En Brasil la vacunación avanza, aunque avanza más lentamente de lo que podría. Recordamos que el país tropical ha sido una verdadera potencia en temas de vacunación, tanto en América Latina como en todo el mundo. Hubo cierto retraso al principio del proceso con las compras de la vacuna. El gobierno no respondió a más de 100 mensajes de la empresa Pfizer y por eso está siendo investigado en la comisión parlamentaria que lleva a cabo al Senado desde el mes de mayo. También hay que decir que de vez en cuando grandes ciudades como Río de Janeiro y São Paulo tienen que suspender la vacunación por falta de dosis, pero también hay que decir que después de 1 o 2 días se reanuda el proceso. Hoy el 45% de la población, es decir, 97 millones de brasileños están totalmente inmunizados y el 70%, es decir, 149 millones de personas recibieron la primera dosis. Brasil apostó por potenciar la primera dosis y retrasar la segunda para intentar contener una pandemia que estaba haciendo estrago entre la población y los resultados ahora saltan a la vista. Valeria, ¿qué hay de las restricciones? El gobierno estaba por allí el rumor de posiblemente levantar algunas de las restricciones de cara al carnaval y a las vacaciones de verano. Las dos principales ciudades de Brasil, Río de Janeiro y São Paulo, se preparan para flexibilizar el uso de las mascarillas el 15 de octubre. No será obligatoria en los lugares al aire libre donde no haya aglomeraciones. São Paulo se siente muy confiante porque espera alcanzar para esta fecha, el 15 de octubre, el 90% de población totalmente inmunizada. Y por eso las autoridades locales están preparando un carnaval a lo grande, sin ningún tipo de restricción, en el que se esperan 15 millones de personas durante una semana. Y Río de Janeiro hace lo mismo. El alcalde Eduardo Paes espera no solamente celebrar el mayor carnaval de la historia, sino también la tradicional fiesta de Nochevieja que se celebra aquí en la playa de Copacabana con los famosos fuegos artificiales. Gracias, Valeria, por este reporte. Es todo por hoy en el programa. Nos vemos la próxima semana. Siga con nosotros.